Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Estamos gozosos porque nuestro Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Y hoy quisiera que siguiéramos hablando de esos milagros del Amén. Señor. Porque el Señor quiere rodearte de su bien, rodearte de sus milagros, rodearte de su presencia sobrenatural y que tú sepas y estés siempre seguro de que no estás solo, Amén. de que su mano te lleva, que Él está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Absolutamente nadie. Nadie, Nadie. absolutamente. Y quisiera comenzar trayendo un texto de Mateo. Estamos en Mateo 9, desde el 35. Y ese texto, voy a seguir leyendo por ahí. Ese texto dice que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Otras versiones dicen anunciando el evangelio del reino, y de ahí es que sale la palabra tradicional es predicando, pero predicar es anunciar. El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y fíjate que son las tres cosas que él hacía. Era enseñar, por lo que tú estabas diciendo, lo importante que es la enseñanza. Hermanos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. La tenemos que conocer y para conocerla hay que enseñarla. Anunciar o predicar es proclamar a todos que se acercó el reino, que Dios quiere algo diferente para nuestras vidas. Y lo tercero que iba haciendo por todo lugar era sanar. Era sanar. Y nosotros tenemos que entender que nuestra comisión es exactamente igual. Pero quisiera ir en este texto, el verso 36 dice, y viendo las multitudes, dice esta versión que me gusta mucho, viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, yo quiero hacer énfasis de que el corazón de Dios, el interior de Dios, las entrañas de Dios son misericordia. Amén. Wow. Dice un texto, cuando dice su entrañable misericordia, esta versión traduce sus entrañas de misericordia. Sus entrañas son misericordia. Él se compadece de los que están agotados, de los que están abatidos. Nosotros estamos viviendo un momento en que todos necesitamos saber que Él está mirando nuestro agotamiento y que sus entrañas son misericordia. Misericordia para todos aquellos que han sido afectados, que han perdido familiares. Misericordia para todos aquellos que fueron atacados por una enfermedad. Misericordia, amor, clemencia. Y no sé si viene en este momento al caso, pero lo tengo en el corazón. El Señor tiene un trono. Dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro, para la ayuda que necesitamos. Está ese trono de gracia donde se alcanza misericordia. Yo siempre he pensado, la palabra dice, el cimiento de su trono es justicia. El asiento es misericordia. El trono es de gracia. El Señor lo que quiere es que sepas que no te lo tienes que merecer, que Él lo tiene ahí para ti. Que Él hizo todo lo necesario para que tú lo obtengas y está intercediendo delante del Padre por ti para que alcances misericordia, para que alcances ayuda. Amén, aleluya. Y lo que tú estás trayendo, o sea, tú has traído, yo creo,
dos aspectos que son las cosas que yo creo que alejan o hacen que parezca inaccesible para muchos de los que nos están viendo el poder acceder a un milagro de sanidad o al Señor mismo. Sí. Y una de ellas es que nosotros lo sentimos lejos, porque no entendemos la composición del trono. Yes. Así que como no entendemos la composición del trono, vemos trono como una cosa lejana, accesible. Y eso se refleja en nuestra oración, porque decimos, Señor, si tú quieres, si está en tu infinita voluntad. Pero lo que vemos en Mateo 9 es que el Señor, y eso lleva al segundo asunto que yo creo que nos aleja, se ocupa por ti. Yes. O sea, la situación que tú estás Así viviendo es. ahora mismo no es ajena al Señor. Él te está mirando y la palabra nos enseña que cuando Jesús miraba a una multitud, como te mira a ti ahora mismo en tu Así casa, es. con una situación de enfermedad, con una situación personal, lo que sea que estés viviendo, Él se enternecía. Él en sus entrañas emanaba misericordia por esa situación. Él está pendiente, Él está mirando tu situación y Él está sintiendo un deseo, y yo lo declaro en esta mañana, Amén. de intervenir en tu vida en esta mañana. Eso es, eso es. Y siguiendo este texto, ahí donde lo dejamos, en ese momento, viendo las multitudes, dice que estaban agotadas, estaban abatidas, estaban como ovejas dispersas sin pastor. Así es que él las veía. En ese momento es que él le dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Hermanos, y originalmente esta palabra no tenía versículos y capítulos. Ahí nos lo cortan en un momento inadecuado. Porque el capítulo 10 es la continuación. Dice, lo que dice es, la mies es mucha, hay pocos obreros, ruegan por obreros. Y dice, y llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y en el verso 7 dice, y los envió diciendo, id y proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Las multitudes tienen necesidades de hoy. Y Él les anuncia un evangelio eterno, pero no es para vivirlo solo en la eternidad, cuando nos muramos, cuando Él venga, cuando ya estemos en su presencia, sino para vivirlo desde ahora. Sí, y así mismo, porque Jesús no miró la multitud y dijo, wow, están agotados, están abatidas como ovejas sin pastor. Qué bueno que cuando mueran van a poder ser suplidos y todas sus necesidades van a ser atendidas. Sino que Él sintió misericordia por una necesidad del momento y actuó. Exactamente. Al Señor le interesa la necesidad del momento. A Él le interesa eso que para ti quizás sea insignificante. Para el Señor es importante, tanto así que dio la vida por eso. Y vemos aquí como Él reacciona de esa forma. Y lo otro que es bien importante que estás trayendo es que la predicación del Evangelio no es posible con solo filosofía y teoría. Así es. Si se predica el Evangelio se predica como dice ahí la palabra que se hace la comisión, sanando enfermos, libertando cautivos. Se hace de esa manera. Hay un paquete más amplio, ¿verdad? Yo quisiera que explicaras eso con más detalle. ¿Qué implica predicar el Evangelio un poco más? Yo creo que debemos entender que tristemente la iglesia del Señor en su forma tradicional lo que ha hecho es picar la comisión. Así es. El mandato que se nos dio no fue anuncia el Evangelio. No se acaba ahí. No, fue anuncia y sana. Y yo quiero traer unos textos para que lo podamos ver. Viéndolo en Lucas, ¿cómo lo informa Lucas en el Evangelio, en el capítulo 9? Dice que les dio poder y autoridad
sobre las enfermedades y sobre los demonios, ¿verdad? Y en el verso 2, Lucas 9:2 dice, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Eso es así. Entonces, vuelvo y lo digo. ¿Los envió a qué? Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar. ¿Qué ha hecho la iglesia? La iglesia dice, pues a mí me toca esta parte, anunciar el reino de Dios y que otro sane. Exacto. Pero el Señor la envió a ambas cosas y es a la vez. Y es a todos. Y es a todos. Dice Marcos, cuando el Señor se despide, dice que les dijo a sus discípulos antes de ascender, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que hay una evidencia Todo el tiempo. tanto de la predicación del evangelio como también de la misma salvación. En ese Lucas 9, dice en el verso 2, no sé si lo podamos proyectar, pero Lucas 9:2 dice, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Y yo te digo, en tu casa, repítelo para ti. Él me envió a predicar el reino de Dios y a sanar. Y en el verso 6, ellos obedecieron. En Lucas 9:6 dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Entonces la comisión, el mandato tenía dos partes. Y el mandato es para cumplirlo doble. Y el Señor lo cumplió en su propia vida porque dice la palabra y podemos buscar ejemplos. Por ejemplo, Lucas 5:15 dice que grandes multitudes lo seguían, concurrían para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque primero tenían que oírlo. Primero que tenían que oírlo porque el conocimiento de la verdad es la que libera. Eso es. Yes. Y también la que produce fe. Amén. Mira, Dani, no estoy poniéndome en la posición de juez, hablando mal de las iglesias que no lo hagan de esa manera. Tendríamos nosotros mismos que entender que estamos en el mismo paquete. Claro que sí. Entendemos que por siglos no nos lo enseñaron como era. Y se intentó justificar la falta de fe para la sanidad con el asunto de que son dones especiales para gente especial. Eso teníamos que esperar que naciera. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Teníamos que esperar que naciera un G.J. Ávila, T.L. Osborne, un Oral Roberts, y se mueren y ¿a quién pasará el manto? ¿Cómo que a quién pasará el manto si el Señor dijo que es la comisión para toda su iglesia? Amén, eso es. Ellos son hermanos que lograron entender esto. Lo entendieron y quisieron Y vivirlo. lo hicieron. No solamente lo entendieron, sino que lo actuaron. Entendieron que tenían como, ¿verdad? Salieron, no estaban en la zona gris, porque entendieron que tenían promesa, pero Exacto. también tenían mandato, tenían una instrucción de hacerlo. Exactamente. Y eso es poderoso. Exactamente. Y nosotros tenemos que entender que nos envió ambas cosas y sentimos miedo de hacer la segunda solamente porque no lo oímos. Exacto. Como no lo oímos, no se nos enseña mucho, pues tenemos miedo a movernos en eso porque no hemos desarrollado la fe. La fe viene por el oír y yo le quiero que usted entienda, por el oír la palabra revelada de Dios. Amén. No es por el oír mucho radio, aunque así. sea cristiano, no es por poner mucha música cristiana que viene la fe, es por oír la verdad que me hace libre, la verdad que me despierta la fe, la verdad que viene y se coloca en el corazón para que yo tenga fe.
Y eso es lo que pasa vamos a llamarle el evangelio teórico, la teoría, que estas frases que son bíblicas nos las memorizamos fuera del contexto y simplemente las repetimos y pierden la efectividad, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos, yo creo, es revisitando esto para hacer una invitación. Nosotros vinimos y queremos anunciar en esta mañana un recordatorio y una invitación a todo el que nos está escuchando, que es lo que el Espíritu nos está invitando a nosotros. Vamos a actuar esto. Y quisiera decir algo de la historia, Adelante. rapidito, para traer precisamente contexto. Fíjate que en el momento que Jesús está diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos, no está en un momento donde faltaban maestros. Está en un momento donde había abundancia de maestros. Había demasiados maestros, muchos maestros y maestros buenos. Porque nosotros entendemos ¿verdad? Y tradicionalmente decimos, no, pero se enseñaba bien. Algunos enseñaban bien, otros mal. Los que enseñaban mal, Jesús los regañaba. Obviamente había un tiempo profético que estaba cambiando y el mensaje tenía que cambiar. Por eso Jesús hablaba de esa manera. Pero se enseñaba. Así que Él no está hablando de enseñanza. Ajá. Y la primera iglesia y el movimiento que comenzó, ¿verdad? Con Jesús, la manera que se manifestó el reino, no era de enseñanza solamente, era de enseñanza, se enseñaban unas cosas y esas cosas, amado, es imposible escucharlas sin entender que tú tienes que hacer algo con ellas. No es posible entender una enseñanza que, como la que está diciendo la pastora ahora, que nosotros somos llamados a predicar el evangelio sanando enfermos, ¿verdad? Sin entender que eso requiere una acción. Sin embargo, la iglesia, con el pasar de los años, en lugar de seguir expandiéndose de esa manera, lamentablemente nos hemos convertido en multiplicar maestros. La mía es mucha, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar más predicadores que prediquen pues unas cosas. Pero entonces nosotros mismos, quizás buscándonos excusas a nosotros mismos, quizás juzgando nuestra propia fe, no sé, pero enseñamos las cosas que no nos retan. Y el Señor en este tiempo nos está llamando, y ese ha sido el mensaje, amado, a que nosotros tenemos que no solo conocer la palabra, sino tenemos que ejecutarla. Por eso no basta con saber la información para que se desarrolle esa fe en nosotros, sino que es necesario entender la palabra revelada como la estamos soltando ahora aquí. Y eso es bien importante y nosotros lo que antes de traer la palabra habíamos hablado, porque entonces eso significa que nuestra fe es fuerte para unas cosas, que son las que generalmente enseñamos, pero en otras áreas quizás no. Así que quizás nosotros, el Señor lo que nos está invitando es a que desarrollamos nuestra fe en esos otros aspectos. Así que en lugar de sentirte juzgado o lo que sea, estamos diciendo, lo que debes sentirte es invitado a ejercitar la fe en estas otras áreas. Sí, hay veces que el enemigo quiere que te sientas juzgado para que no oigas lo que Dios te quiere decir. Te bloqueas, un anglicismo, pero y le pasó al mismo Señor que se le ofendió gente. Exacto. Y el Señor no estaba ofendiendo a nadie, estaba trayendo una verdad. Pero nosotros declaramos que la verdad del Señor va a romper. Amén. Va a penetrar en el corazón y va a producir el fruto. Fíjate, lo que oyes y crees, se produce fe en tu corazón y lo puedes vivir. A la iglesia se le hace muy fácil entender que Él murió por todos y les predica a todos. La iglesia no elige, no dice, no, pero allí yo no voy a entrar porque ese tipo de pecado, pues ese tipo de pecado el Señor no lo limpia. Oh, no. La iglesia sabe que no importa el tipo de pecado, no importa qué persona sea, el hombre o la mujer que escucha a Dios y lo recibe en su corazón, queda perdonado y queda limpiado y es una nueva criatura. En eso hay fe. En eso hay fe. En la iglesia. Exactamente, en eso hay fe. Él dijo, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas, Exacto. todas Todo. tus iniquidades. Y el que sana todas tus dolencias. Ahí entonces cambió la cosa.
Ahí cambia el panorama. Tenemos mucha fe o una fe madura para la primera parte, pero para la segunda, el Señor nos está invitando a desarrollarla ahora. Exactamente. Y ¿sabes qué? Que tenemos que enseñar más de eso. Exacto. Porque a medida que lo enseñemos y lo enseñemos, se va a producir la fe, como se produjo para la salvación. Nosotros creemos que sabemos que Él murió por todos, que Él gustó la muerte por todos, que Él se dio en rescate por todos. De esa misma manera tenemos que saber que se dio en rescate por nuestros cuerpos. Vamos a glorificar al Señor en el espíritu y en el cuerpo. El Señor liberó nuestros cuerpos también. Amén. Pero tenemos que escucharlo, tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo. ¿Sabes qué hizo la iglesia? Evidentemente nosotros como iglesia, a través de los siglos, justificando, explicando la falta de fe, la falta de lo que fuera, ¿verdad? La falta de poder, la falta de llenura del Espíritu, justificándolo, pues entonces decidimos, bueno, pues yo voy a llevar el Evangelio hablado, anunciado, voy a hablar del reino de Dios y voy a permitir que gente ungida que puede, sane los enfermos. Entonces convertimos la sanidad en una institución. Exacto. Convertimos esos ministros, los institucionalizamos. O sea, aquí va a haber sanidad cuando de aquí a un año podamos invitar a tal persona para venir, para que nos ministre, a ver si hay sanidades. Eso es así. Porque donde no hay fe no va a haber sanidades, no importa quién venga. Eso es así. Pero no va a haber fe si no se ha enseñado, si no se ha revelado la verdad del Señor con relación a eso. Y eso es tremendo y se da incluso, nosotros lo digo, ¿verdad? Me voy a incluir, yo no lo digo, pero decimos, no, yo estoy enfermo, pero yo sé que cuando yo vaya a la campaña de fulano de tal, él me va a tocar y yo me voy a sanar. Y bueno, eso está bien hasta cierto punto, pero ciertamente no es necesario que esperes la campaña. Las campañas están diseñadas para alcanzar a los perdidos. Exacto. Y entonces, y ahí hay un detalle bien importante que el Espíritu me lo estaba ministrando en esta semana, y es que la fe o la falta de fe que obstaculiza la manifestación del poder es la falta de fe de los creyentes. Sí. Aunque suene como contradictorio, es Claro. la falta de fe de los creyentes. De los creyentes Porque, incrédulos. sí, porque si de lo contrario nosotros no podríamos ir al Amazonas y hacer milagros allí, porque allí Ajá. nadie tiene fe, pero nosotros sí. Cuando Jesús dice, yo no pude hacer muchos milagros en Nazaret, ¿verdad? Ajá. Porque no había incredulidad, por causa de la incredulidad. Eso era gente que debía creer algo que no lo estaba creyendo. Exacto. Así que ciertamente es necesario que nuestra fe sea ejercida en esas cosas que se supone que creamos, que quizás nos cuesta creer, porque esa es la fe que bloquea la manifestación de poder, no es otra. Nosotros te prestamos de la de nosotros, ¿verdad? Sí, en esta mañana, pero ciertamente eso quería traer ese detallito que el Espíritu me ministró. Sí. Hay un texto en Lucas 6, del 18 al 19, una vez más dice que las multitudes llegaban para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y que muchos que eran atormentados por espíritus inmundos, el Señor los sanó, quedaron sanos de ese tormento, porque la liberación es sanidad también. Eso es así. Es parte del ministerio de sanidad. Dice, y toda la multitud procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hay dos cosas que yo quiero enfatizar con este texto. Eso está en Lucas 6, 19. Todo el mundo procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hermano, el Señor dijo que las cosas que yo hago, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Y aún mayores, vemos que, por ejemplo, con la sombra de Pedro quedaban sanos. Amados, la iglesia va a volver a eso, porque el Señor dijo,
que el cielo lo va a retener hasta que todo sea restaurado. Amén. Y eso va a ser restaurado. Y está siendo restaurado. Está siendo restaurado. Quiero que entiendas, número 1, hay un verso que dice, y todos los que tenían plagas caían sobre él y quedaban sanos. O sea, que el Señor andaba perseguido por los que estaban llenos de plagas, tratando de tocarlo. Porque Contagiosa, supongo. No es una plaga si no se contagia. No, si no se contagia, no es plaga. Pero la presencia en él, la virtud en él, el poder en él, lo que había en él era más contagioso. Eso es así. Les contagiaba salud. Tenemos que ser más contagiosos nosotros. Tenemos que ser más contagiosos. Nosotros, ¿qué cosa? En el tiempo de Jesús, los que estaban en aislamiento eran los que tenían la plaga. Los demás estaban caminando por ahí. Exacto. Y ellos se tenían que retirar, porque nadie los podía tocar. Por ejemplo, los leprosos. Pero qué bello el Señor, que cuando aquel hombre se le acerca, seguro de que él podía hacerlo, le dijo, si tú quieres, yo sé que puedes, pero si quieres, tú me puedes limpiar. Lo primero que hizo el Señor fue tocarlo, porque toque es lo que necesitaba ese hombre. Por causa de todos los desprecios, nadie se le acercaba. Y aparte de eso, el Señor estaba diciendo, lo que tú tienes a mí no se me pega. Pero lo que yo tengo, yo te lo puedo impartir. Aleluya, y tú quedas sano en este momento. Amén. Wow. Es un llamado a la iglesia a que despertemos, iglesia, que el evangelio es mucho más grande que lo que nosotros hemos predicado. El Señor quiere dar más de lo que nosotros hemos dado. Wow. Es tiempo de meterse con Dios de verdad y decirle, te voy a creer, quiero aprender de ti. Y quiero enfatizar esto, no es que es por gracia, no se alcanza con profundidades de ayuno, con profundidades de horas, con profundidades de conocimiento, se alcanza creyéndolo. Eso es poderoso. Y eso que estás diciendo me recuerda algo que me gusta traer siempre que hablamos de esto rapidito, y es como en una ocasión Pablo está hablando y dice, bueno, me parece que fue en Corintios, le dice, yo no pude darles de comer, tenía misterios básicamente, tuve que irme con lo básico, y escucha bien, Ajá. Y lo básico era, pues, hacer muchos milagros y señales. Ajá. Y predicar el evangelio. Eso era lo básico. Eso era lo básico, para que su fe no sea cimentada en sabiduría humana, sino en Jesucristo, ¿verdad? En Yeshua HaMashiach, en poder de Dios, en Él. Y eso es poderoso porque nosotros tenemos este concepto de que nosotros tenemos que llegar a un nivel para poder experimentar milagros y para poder experimentar sanidades. Pero Pablo lo trataba como lo primero, como lo básico. ¿Por qué lo básico? Bueno, porque cuando tú estás en Él y tú experimentas la salvación, parte de la evidencia, que es lo que tú has estado diciendo, de que tú eres salvo, que tú eres redimido, no es solo que tú eres sanado si estás enfermo, es que tú vives sanidad. Así que el que necesita el milagro es el recién convertido, generalmente, ¿verdad? Es aquel que todavía no conoce o aquel que no haya ejercitado la fe quizás en esta área. Pero el propósito, la intención, en ese caso, Pablo, esa gente estaba muy llanita en la palabra. No tenía suficiente palabra profunda, revelación y lo que sea. Nosotros, tú que me estás escuchando ahí en tu casa, no necesitas una super revelación de algo que jamás se haya escuchado. Nosotros estamos leyendo los textos que hablan del anuncio del evangelio. Es lo más básico, es lo primero. Y dentro de eso más básico es que Él pagó el precio para que tú, como lo dice en Isaías 53, fueras sanado. Y lo dice en pasado, porque ya llevó el precio. Y ya lo llevó. Eso es. En ese texto que hace un momento leímos, quiero enfatizar algo más, que dice que toda la multitud procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba
a todos. Y yo estoy enfatizando a todos. No solo sana toda enfermedad, sino que los sana a todos. Este comentario se repite en los evangelios varias veces, a todos. Y todos quedaron sanos. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. A todos. A todos. Y ellos no tenían clasificación de enfermedades y condiciones. No, 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 no. Si tú tenías lo que nosotros consideramos hoy una condición, no te decían, pues es que así es que tú eres. No recibas condiciones. Eran enfermedades todas. Todas. Porque la mujer que estaba encorvada, hoy nosotros diríamos que ella tenía una condición. Sí. Sin embargo, él reprendió un espíritu de enfermedad y ella quedó sana. Quedó sana. Quedó sana. Muy bien. ¿Qué yo quiero enfatizar con esto de que es que lo sanó a todos? Hermanos, porque el Señor Jesús vino para salvar ¿a cuántos? A todos. A todos. Él se dio en sacrificio ¿por cuántos? Por todos. Dice, por todos murió. Dice, se dio en él es la ofrenda del rescate. Él se dio en rescate ¿por cuántos? Por todos. Por todos. Dice en Marcos capítulo 8, versos 16 y 17, una vez más, que se había llenado la casa, fue después de la sanidad de la suegra de Pedro, se la golpeó la gente en la puerta, entraron, los sanó a todos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, está diciendo para que se cumpla Isaías 53. Exacto. Él los sanó a todos. Quiero que me sigan en el pensamiento. El rescate fue por todos, la expiación fue por todos. El Señor llevó la sentencia del pecado. El Señor, o sea, el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte. Y con la muerte incipiente, la destrucción, las tinieblas, la angustia, la tristeza, eso es muerte. Todo eso es muerte. Y la mayoría de las enfermedades terminan literal en muerte. O se muere la persona socialmente, o se muere la persona. O sea, el propósito de la enfermedad es muerte. Siempre. Sí. Y el Señor se dio en rescate por muchos. Me gusta mucho una versión que leí de Romanos 3. Quiero leerla. Escuche esto. Dice, con una bondad que no merecemos. Eso es gracia. Y eso es clave también. Con una bondad que no merecemos. Entendamos que es que no nos lo merecemos. No está esperando sanar a un enfermo cuando se lo merezca. O sea, con una bondad que no merecemos, Dios nos declaró justos. O sea, esto significa, tú eras culpable y Él te quitó la sentencia. Ya no el veredicto ya no es culpable, ahora es justo, inocente. Ahora eres inocente. Él quitó el veredicto, lo anuló. Anuló el veredicto. Por lo tanto, la consecuencia del veredicto, que era cárcel, pues ya no la tienes que vivir. Entendamos que la enfermedad es consecuencia del pecado. No estamos diciendo que si yo me enfermé hoy es porque yo debo haber pecado de haber hecho algo terrible. No. Estoy diciendo que desde que entró el pecado en el mundo, entró la enfermedad. Y antes de eso no la había, porque la enfermedad es muerte incipiente y con el pecado entró la muerte. Exacto. Eso es lo que estamos diciendo. La enfermedad, dice la palabra de Dios claramente, vino como consecuencia del pecado. Sí. Y como maldición por causa del pecado. ¿Qué hizo el Señor? ¿Por qué nosotros tomamos pan y vino? Si dice que esta es la sangre del nuevo pacto, tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada para la remisión de sus pecados.
Entonces, si nosotros solamente tenemos que creer en que perdonó nuestros pecados, tomemos la copa nada más. Pero Él nos puso a tomar el pan también. Wow, eso está ¿Por poderoso. qué? Porque en el madero Él entregó el cuerpo Amén. para cargar Él la Yes. maldición que era la consecuencia de ese pecado. Amén. Entonces tú fuiste perdonado y fuiste liberado de la consecuencia. Amén. Por lo tanto, judicialmente somos libres de la enfermedad. Amén. 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 Estoy procesando. Eso ha sido, ¿verdad? Reciba esa palabra del Señor revelada. Yo no sé, quisiera explicar algo de lo que implica que nosotros judicialmente seamos, ¿verdad?, libres del pecado y de la muerte. Si usted está en una prisión ahora mismo por algo que usted no cometió, puede llevar 20 años preso. Puede llevar 20 años preso por algo que usted no cometió. Si de repente surge evidencia suficiente que demuestre que había otra persona que fue el que lo hizo, indudablemente te tienen que sacar de la prisión lo antes posible. Exacto. Lo antes posible te tienen que sacar porque ha habido una injusticia, porque Yes. tú fuiste libre de esa sentencia porque no eras tú. Escúchame Eso. bien, por cuanto todos pecamos, todos estábamos bajo maldición, y esa maldición es muerte, esa maldición es enfermedad, esa maldición es todo lo que estamos Sí. hablando. Y nosotros todos fuimos declarados culpables desde que nacimos. Eso es. Fuimos declarados culpables, y desde que éramos culpables estábamos en una prisión. Esa prisión tenía muchos nombres. Uno de ellos es enfermedad. Eso. Y tú estabas en una prisión. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hace un poco más de 2000 años atrás hubo una evidencia exculpatoria. Vino uno que dijo: fui yo el que lo hice, aún no habiéndolo hecho, y puso su sangre y pagó el Eso. precio, y la sentencia que se suponía que cayera sobre ti fue sobre Eso él, es. y hoy tú eres completamente libre. Pero escucha bien, es necesario que tú te apropies de esa promesa y de esa palabra, porque hasta que no se da el trámite tú estás en la prisión. No sé si me estás escuchando bien, pero lo que estamos diciendo es que es necesario que tú tomes esa salvación, tomes esa copa y ese pan, y se dé ese proceso, lo que significa que tú puedes haber aceptado unas cosas y estar todavía en la prisión en otras, pero no fuiste tú, ya tú eres inocente de ese Yes. pecado, porque Yeshua, Jesús, llevó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el culpable. Quizás lo mataste tú, pero Él es el culpable, porque Él llevó tu culpa. Exacto. Así que para todos los efectos, ¿cuál fue el pecado que cometimos? Le dimos la espalda a Dios, mentira, soberbia. Todos esos pecados Él los llevó en la cruz del Calvario. Así que cuando nosotros venimos a salvación y somos salvos completamente, no hay sentencia. O sea, si tú estás ahora mismo todavía en una prisión de enfermedad, tú no tienes por qué estar ahí, porque ya hay una evidencia exculpatoria. Tú tienes que salir de esa cárcel hoy. Eso es. Tú estás viviendo una condena que no es tuya, es de Jesús. Él la llevó. Eso es. Eso es. Tenemos documento, y el documento está ahí. Exacto. No es un libro, Firmado con sangre. está firmado con sangre. Tenemos Sí. documento. Yes. Tenemos documento y tenemos anuncio. Y eso es lo que nosotros anunciamos con el Evangelio. Por eso es imposible anunciar el Evangelio sin consecuencias. Sí. Por eso el Evangelio no puede ser limitado a una filosofía más de vida. Tiene que haber consecuencias, porque todos estábamos en prisión, muertos en delitos y pecados, y Él pagó el precio. Así que si yo te anuncio eso, algo tiene que pasar. Exactamente. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Por eso es que dice que estas señales seguirán a los que creen, porque la manera de acceder a esa promesa o ese acto de Jesús es por medio de la fe, es creyendo. Es creyendo. Y es tan simple, es creyendo. Creer es saber que Él dice la verdad. Él dice la verdad. En el momento que tú oyes el Evangelio y te dicen todos tus pecados son perdonados, si tú recibes al Señor, tú lo crees. Tú lo creíste, tú lo recibiste, y de esa misma manera te invitamos: recibe
que fuiste liberado de la sentencia de estar enfermo. No importa cuántos años hayas estado enfermo, porque aquella mujer llevaba 12 años, lo había gastado todo. Dice que estaba peor después de haber gastado todo. Y después de 12 años de no cambios, decidió creer y dijo, pues sí, es para mí y lo recibo y estoy sana. Y quedó sana. Y entonces nosotros tenemos que saber que con la misma simpleza, o sea, simpleza no, sencillez, con la misma sencillez de creer en el corazón y recibir vida eterna, salvación del infierno, de esa misma manera, con esa misma sencillez, sin esperar una campaña, sin esperar que llegue un ungido especial, tienes al Mesías, al ungido de los ungidos, lo tienes contigo en tu casa. O sea, es hoy, créeselo, Él pagó el precio. Y yo quiero que examinemos un poquito Isaías. Ustedes conocen ese capítulo, la mayoría de la iglesia conoce ese capítulo. Tiene expresiones como que llevó. En pasado. Sí, en pasado, y es llevar. O sea, estoy haciendo énfasis en ese verso. Las distintas traducciones dicen llevar, cargar. Dice, puso su vida en expiación por el pecado. Expiación, ¿qué es expiación? Llevó las iniquidades de ellos. Otra vez lleva las iniquidades de ellos, habiendo llevado el pecado de muchos, fue molido por nuestros pecados. Dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Ahora tenemos paz porque el castigo lo llevó él. Y eso, por hacer un paréntesis así mismo, eso significa que si tú nos estás escuchando y no tienes paz, y ya se llevó el castigo por la paz, tú tienes derecho a esa paz, tú tienes que ejecutar esa sentencia. Sí, estás judicialmente libre de tormentos, de depresiones, de tristezas, de angustias, de amarguras. Exacto. Estás libre ya y puedes salir de esa cárcel. Amén. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el sacrificio expiatorio. Estaba hablando de Romanos, la versión esa que me gustó. Dice, con una bondad que no merecemos, Dios nos declaró justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. O sea, Él nos declaró justos y nos libera del castigo. Nos saca de la cárcel, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque Dios lo ofreció como sacrificio expiatorio, como sacrificio por el pecado. Hermanos, en la Torah, en la ley de Dios, explica lo que es el sacrificio expiatorio. Nosotros sabemos que todo lo que está en la ley está hablando de Jesucristo. Y yo les voy a decir algo. El Señor nos habla a todos a través de toda la Escritura, y cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Pero yo quiero que entendamos algo, la Escritura habla de Él. No es que la Escritura está para hablar de Israel, está para hablar de Él. Amén. Ahora, escuche esto. En la Escritura explica que era el día de la expiación, era un día de juicio sobre la nación. Pero el procedimiento era doble. Se escogían 2 animales. Uno era el que se iba a sacrificar para derramar la sangre, sacrificar para derramar la sangre. Y el otro era el que iba a cargar los pecados. Entonces, el sumo sacerdote tomaba a ese chivo, que de ahí sale la frase chivo expiatorio, ¿verdad? Tomaba a ese chivo, le imponía las manos y empezaba a confesar los pecados. Todos los pecados caían sobre el animal. Todos los males caían sobre el animal.
y el animal era soltado a que se fuera lejos, cargando todos esos pecados. Cuando el Señor dice, o sea, Él es la ofrenda expiatoria, Él las cargó. ¿Por qué el Señor en la cruz dijo, Dios mío, pero Padre, por qué me abandonaste? Porque le cayeron todos los pecados de la humanidad encima. Y tú que has pecado como yo, sabes que cuando uno está sumergido en pecado se siente que no encuentra dónde está Dios. Se siente desamparado, se siente lejos, no siente a Dios, no puede ver a Dios. Es prueba de que en ese momento a él encima le cayeron los pecados de la humanidad y se sintió que, ¿dónde estará el Padre? Porque cuando está el pecado encima, usted no sabe dónde está el Padre. Esa es la sensación. Esa es la sensación y eso fue lo que él sintió y lo sintió por eso, porque él cargó el pecado de todos nosotros, pero dice Isaías 53, también cargó la enfermedad, también cargó los dolores. Y dice más Isaías, y él mismo padeció en sí mismo el ser menospreciado, el ser desechado, el ser abandonado y el que no se le estimara. Y yo te digo hoy, amén, el precio está pagado para que tú seas libre de tristeza, de menosprecio, para que dejes de mirarte a ti mismo como que no vales. El precio fue pagado para que tú sepas que Él no te abandonó. Él lo cargó por ti para que tú seas libre de todo eso, libre de enfermedad, libre de la culpa, libre del pecado, libre de la rebelión, libre de transgresiones. El Señor quiere liberarnos. Amén. Amén. Si tú nos estás escuchando y te sientes abandonado, tú no tienes por qué sentir eso. Él llevó ese precio. Yes. Él ya pagó eso. Y fíjate que no solo es un sufrimiento, fue continuo. Y el efecto es continuo. Yes. Él no fue varón, él no fue persona que sufrió un dolor. Él fue varón de dolores. Yes. Él no experimentó un quebranto. Él fue experimentado en quebranto. Así lo que significa es. que no importa cuánto tiempo tú llevas, Él sufrió de forma continua. Y el efecto de su redención sobre ti también es continuo. Eso es. Es continuo. Cubre lo que pasó antes, cubre lo que estás pasando ahora y cubre lo que va a pasar después. Y su llamado y la invitación que te estamos haciendo es que en la Escritura hay un plano para que tú puedas vivir la salvación plena. Nosotros no nos llamamos ciudad de sanidad, nos llamamos ciudad de salvación, porque sabemos que en la salvación está la sanidad, está la liberación, está la paz, está la justicia. Eso. En la salvación hay un paquete completo y ese es un llamado que hacemos a todo el que nos esté escuchando, incluso a la misma congregación. Es tiempo de recordar que nosotros tenemos un paquete de salvación completo, que el precio ya fue pagado y tenemos acceso. No está bien que nosotros le tengamos temor a un virus. Así es. Está bien que tengamos precauciones y todo lo demás. Y Romanos 13. Pero tú no puedes estar allí en tu casa con miedo a un virus porque ya Él llevó el precio. Yo le pido al Señor que le dé sabiduría a los científicos y que lleguen a los avances necesarios. Pero yo tengo vacuna para ese virus y es la sangre de Cristo. Eso es. Y yo tengo cura. Y es lo que dice Isaías 53. Sí. Nosotros no podemos tener más fe en el avance científico que en la palabra. Y no podemos tener más temor a una enfermedad que el temor que le tenemos al Señor. Amén, amén. Y toda maquinación y estratagema, no de los gobiernos, sino de una mente detrás, cae a tierra. Cae a tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si el diablo se creía, pues ahora no van a poder imponerle las manos a los enfermos. Pues pero daré la palabra de lejos y sanará. Porque así hizo el Señor con el siervo del centurión. Se sanan en el nombre de Jesús. Los que han sido atacados por diversas enfermedades quedan sanos en el nombre de Jesús. Nosotros venimos declarando que estamos ante el trono de la gracia, donde se alcanza misericordia, donde se alcanza
alcanza ayuda, donde se alcanza el socorro que necesitamos. Y en este momento tú recibes el socorro que necesitas, recibes la sanidad que necesitas, recibes la provisión que necesitas, como estuvimos hablando en estos días. El Señor tiene milagros para tu casa. Deja de estar creyéndole más a un COVID que al Rey de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tu corazón centrado en la verdad. Conoces la verdad te hace libres. No dejes que mentiras opaquen la verdad en tu corazón. Si vas a ser precavido, pues por supuesto vamos a hacer y vamos a obedecer hasta donde se pueda. Vamos a obedecer a las autoridades. El día que se levante una autoridad como se han levantado en otros países diciendo que no podemos predicar el evangelio, no la vamos a poder obedecer. Eso es así. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es así. Amén. Y lo afirmamos.